lugares en este mundo que guardan secretos tan oscuros que es mejor dejarlos enterrados. Les voy a contar una historia que sucedió en San Lorenzo, un pequeño pueblo ubicado en las profundidades de la sierra, tan antiguo que ni siquiera aparece en los mapas modernos. Lo que estoy a punto de relatarles me fue contado por mi abuelo en su lecho de muerte, y hasta el día de hoy, las palabras que pronunció siguen helándome la sangre. Todo comenzó en 1987, cuando mi abuelo trabajaba como médico rural. San Lorenzo era uno de esos pueblos donde todos se conocían, donde las puertas no necesitaban cerrojos y donde los niños podían jugar en las calles hasta el anochecer. O al menos, así era hasta aquella fatídica primavera. El primer indicio de que algo andaba mal fue cuando María Gómez, una anciana que vivía sola en las afueras del pueblo, comenzó a hablar sobre ruidos extraños que provenían del viejo cementerio. Nadie le prestó mucha atención al principio. María siempre había sido considerada algo excéntrica. Pero entonces, los perros del pueblo empezaron a desaparecer. Una mañana, el pequeño Tomás, de apenas 8 años, llegó corriendo a la clínica de mi abuelo. Estaba pálido y temblaba incontrolablemente. Entre sollozos, contó que había visto algo en el cementerio mientras buscaba a su perro perdido. Según él, había visto manos que salían de la tierra. Mi abuelo, siendo un hombre de ciencia, intentó calmar al niño explicándole que probablemente había sido su imaginación. Pero algo en la mirada de terror del pequeño lo inquietó profundamente. Esa misma noche, mientras realizaba su ronda habitual, mi abuelo notó algo extraño en el ambiente. El aire se sentía pesado, como si estuviera cargado de un olor dulzón y putrefacto. Las luces de las casas estaban apagadas, excepto por una débil luz que parpadeaba en la casa de María Gómez. Preocupado por la anciana, decidió hacerle una visita. Tocó la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. La puerta estaba entreabierta, lo cual era inusual. Al entrar, el olor se intensificó. La casa estaba en completo desorden. Había marcas de arrastre en el suelo que llevaban hasta el sótano. Mi abuelo bajó las escaleras, iluminando su camino con una linterna. Lo que encontró allí cambiaría su vida para siempre. El sótano estaba lleno de velas negras y símbolos extraños dibujados en las paredes. En el centro había un círculo de sal y dentro estaba María, pero no como la conocían. Su cuerpo estaba contorsionado de forma imposible y sus ojos estaban completamente negros. Antes de que mi abuelo pudiera reaccionar, María habló con una voz que no era la suya. «Por fin has venido, doctor. Te estábamos esperando. Todos te estábamos esperando». Lo que sucedió después reveló una terrible verdad. San Lorenzo no era un pueblo común. Bajo su aparente tranquilidad, ocultaba un secreto que se remontaba a la época colonial. El cementerio no era solo un lugar de descanso para los muertos. Era un portal. María había sido la guardiana de ese portal durante décadas, pero algo había salido terriblemente mal. Los antiguos rituales que mantenían sellado el portal se habían debilitado, y ahora las criaturas del otro lado estaban encontrando su camino hacia nuestro mundo. Mi abuelo descubrió que no era el primer médico del pueblo. Todos sus predecesores habían desaparecido misteriosamente. Los registros que encontró en el ayuntamiento revelaron una horrible pauta. Cada 40 años, personas comenzaban a desaparecer, siempre comenzando con los perros, luego los niños y finalmente. Los acontecimientos se precipitaron rápidamente. Más niños comenzaron a desaparecer. Los adultos empezaron a actuar de forma extraña, como si estuvieran en trance.
Las noches se llenaron de cantos y rituales provenientes del cementerio. Mi abuelo intentó contactar con las autoridades, pero las líneas telefónicas estaban muertas. Cuando trató de salir del pueblo en su coche, descubrió que todos los caminos llevaban de vuelta al centro del pueblo, como si estuvieran atrapados en un bucle infinito. Una noche, mientras documentaba todo lo que estaba sucediendo, escuchó gritos provenientes de la plaza del pueblo. Al llegar, vio a todos los habitantes reunidos en círculo. En el centro, los niños desaparecidos estaban de pie, pero había algo terriblemente mal en ellos. Sus movimientos eran espasmódicos, como marionetas controladas por hilos invisibles. María apareció entonces, flotando sobre el suelo. Su cuerpo emanaba una luz verdosa y antinatural. «El portal está abierto», anunció con aquella voz que no era la suya. «Ellos han regresado para reclamar lo que les pertenece». Mi abuelo comprendió entonces la verdadera historia de San Lorenzo. El pueblo había sido fundado sobre antiguas ruinas indígenas, donde se realizaban rituales para mantener selladas las puertas a otra dimensión. Los colonizadores, en su ignorancia, habían perturbado los sellos y ahora, cada 40 años, las criaturas del otro lado intentaban cruzar. Lo que sucedió esa noche fue tan horrible que mi abuelo apenas podía hablar de ello. Solo me contó que tuvo que tomar una decisión imposible. Encontró los antiguos textos en la biblioteca de María y realizó un ritual final, uno que requería un sacrificio terrible. El pueblo de San Lorenzo desapareció esa noche. Si buscan en los mapas actuales, no encontrarán ningún rastro de él. Las autoridades nunca pudieron explicar cómo un pueblo entero pudo desaparecer sin dejar rastro. Mi abuelo fue el único sobreviviente y cargó con ese peso hasta el día de su muerte. Pero antes de partir, me advirtió que el ritual no era permanente. Los sellos se debilitarían nuevamente. Y según sus cálculos, eso sucedería exactamente 40 años después. Ese momento es ahora. Este año se cumplen los 40 años desde aquella noche. Y aunque San Lorenzo ya no existe en ningún mapa, he comenzado a escuchar historias. Historias sobre un pueblo fantasma que aparece en la niebla, sobre ruidos extraños en la noche y sobre perros que han comenzado a desaparecer en la sierra. Si alguna vez, mientras conducen por caminos rurales en una noche de niebla, ven luces a lo lejos y un letrero que dice «Bienvenidos a San Lorenzo», den la vuelta inmediatamente, porque tal vez, solo tal vez, el portal se está abriendo de nuevo y esta vez nadie podrá detener lo que salga de él. Les hablaré de algo que sucedió en Mineral del Monte, un pequeño pueblo minero que alguna vez fue próspero, pero que hoy apenas subsiste entre las montañas. Lo que voy a contarles no es una leyenda urbana ni un cuento de fantasmas. Es algo que sucedió en 2003 y que cambió para siempre la vida de sus habitantes. Mi tío Roberto era geólogo y había sido contratado para realizar un estudio sobre la viabilidad de reabrir algunas de las antiguas minas de plata. El pueblo había caído en decadencia desde el cierre de las minas en los años 80, y muchos veían esta como una oportunidad para revivir la economía local. Todo parecía normal durante las primeras semanas de investigación. Mi tío y su equipo de 3 personas trabajaban durante el día, tomando muestras y realizando mediciones en las diferentes entradas de las minas. Pero todo cambió cuando decidieron explorar la mina conocida localmente como la Boca del Diablo. Los lugareños más ancianos siempre habían advertido sobre esa mina en particular. Decían que en 1947,
un grupo completo de mineros desapareció en sus profundidades. Las búsquedas fueron infructuosas y oficialmente se declaró que habían muerto por un derrumbe, aunque nunca se encontraron los cuerpos. El 15 de septiembre, mi tío y su equipo comenzaron la exploración de la Boca del Diablo. Llevaban equipo moderno, medidores de gas, GPS, sistemas de comunicación por radio y cámaras. Todo estaba documentado meticulosamente, como debe ser en una investigación profesional. Los problemas comenzaron casi de inmediato. Los equipos electrónicos empezaron a fallar de manera inexplicable. Las brújulas giraban sin control y los GPS mostraban ubicaciones imposibles, como si estuvieran a miles de kilómetros de su posición real. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron a 300 metros de profundidad. En una cámara natural descubrieron herramientas mineras antiguas, lámparas de carburo y cascos. Todo perfectamente preservado, como si hubieran sido dejados allí el día anterior. Eran las pertenencias del grupo desaparecido en 1947. Miguel, uno de los ayudantes, fue el primero en notar algo extraño en las paredes. No eran las vetas de mineral típicas, eran marcas. Miles de marcas de arañazos que cubrían las paredes, el techo y el suelo. Algunas formaban patrones que parecían símbolos o letras de un alfabeto desconocido. Mientras fotografiaban los hallazgos, comenzaron a escuchar sonidos. Al principio eran apenas perceptibles, pequeños golpeteos rítmicos que parecían venir de todas direcciones. Luego, los sonidos se transformaron en algo más perturbador, lo que parecían ser voces susurrando en un idioma incomprensible. Carlos, el experto en topografía, fue el primero en desaparecer. Se había alejado apenas unos metros del grupo para tomar algunas medidas cuando las lámparas parpadearon. Cuando la luz se estabilizó, Carlos ya no estaba. Solo encontraron su lámpara en el suelo, aún encendida. La búsqueda de Carlos los llevó más profundo en la mina. Las radios solo emitían estática y el aire se volvía cada vez más denso, con un olor dulzón y metálico que ninguno de ellos había experimentado antes en una mina. Fue entonces cuando encontraron la primera grabación. Era una grabadora de cassette de los años 40, increíblemente preservada. Cuando la reprodujeron, escucharon la voz temblorosa de un hombre. Están en las paredes. Los vemos moverse. No son sombras. Tienen forma, pero no deberían existir. El capataz dice que retrocedamos, pero ya es tarde. Han bloqueado el camino. Dios mío, se están acercando. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Ana, la geóloga asistente, fue la siguiente en desaparecer. Simplemente se desvaneció mientras caminaba detrás de mi tío. Solo quedaba un rastro de pisadas en el polvo que se detenía abruptamente. Mi tío y Pedro, el último miembro del equipo, comenzaron a ver cosas en la oscuridad, formas que se movían en los límites de la luz de sus lámparas, siluetas que parecían humanas pero que se movían de manera imposible, como si estuvieran rotas. Pedro perdió la cordura primero. Comenzó a gritar que las paredes estaban respirando, que podía ver caras formándose en la roca. Echó a correr en la oscuridad y sus gritos se fueron apagando gradualmente hasta que solo quedó silencio. Mi tío se encontró solo en la oscuridad. Su lámpara comenzaba a fallar y podía escuchar algo arrastrándose cada vez más cerca. Fue entonces cuando lo vio. En la pared frente a él, las marcas comenzaron a moverse, a reorganizarse. Formaron un mensaje claro: bienvenido a casa. Lo que sucedió después, mi tío solo me lo contó una vez, en su lecho de muerte en el hospital psiquiátrico donde pasó sus últimos años. Habló de criaturas que existían entre las dimensiones, de antiguos mineros
que habían hecho pactos oscuros para encontrar más plata, de un mal que había estado dormido durante siglos hasta que las excavaciones lo despertaron. Mi tío fue el único que salió de la mina ese día. Lo encontraron 3 días después, acurrucado en posición fetal a 100 metros de la entrada, murmurando incoherencias. Su pelo, que era negro, se había vuelto completamente blanco. Las autoridades sellaron la mina después de una búsqueda infructuosa de los demás miembros del equipo. Oficialmente, se declaró que habían muerto en un derrumbe, igual que en 1947. Pero los habitantes del pueblo saben la verdad. Hoy en día, Mineral del Monte sigue siendo un pueblo pequeño y olvidado. La entrada de la Boca del Diablo está sellada con hormigón y acero, pero en las noches silenciosas, los habitantes aún pueden escuchar sonidos que provienen de las profundidades, golpeteos rítmicos, susurros en lenguas desconocidas y a veces, dicen que pueden escuchar gritos que suenan exactamente como los de aquellos que desaparecieron. Y si prestan atención, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla desde las montañas, pueden escuchar el sonido de picos y palas trabajando en las profundidades, porque sea lo que sea que habita en la boca del diablo, sigue cavando, acercándose cada vez más a la superficie. Lo que voy a contarles sucedió en Vallehermoso, un pequeño pueblo de apenas 500 habitantes ubicado en lo profundo de la sierra. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde la única conexión con el mundo exterior era una vieja estación de radio local que transmitía desde los años 50, Sexty. Mi padre era técnico de radiocomunicaciones y fue llamado a Vallehermoso en enero de 2012 para reparar los equipos de transmisión de Radio Valle, la emisora local. Lo que encontró allí cambiaría su vida para siempre y la de todos los habitantes del pueblo. Cuando llegó al pueblo, lo primero que le llamó la atención fue el silencio. No era el silencio normal de un pueblo pequeño. Era algo más profundo, como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración. Las calles estaban prácticamente desiertas y las pocas personas que vio caminaban rápidamente, con la mirada fija en el suelo. La estación de radio estaba en lo alto de una colina, en un edificio de 2 pisos que había visto mejores días. Don Ramón, el director de la radio y locutor principal durante los últimos 40 años, lo recibió con una expresión que mi padre describió como el rostro de alguien que ha visto algo que no debería existir. El problema, según don Ramón, había comenzado 3 meses atrás. La señal de la radio comenzó a sufrir interferencias extrañas. Al principio, eran apenas perceptibles, pequeñas interrupciones, estática inusual, ecos donde no debería haberlos. Pero luego, las interferencias se convirtieron en algo más perturbador. Los oyentes empezaron a llamar a la estación, reportando que escuchaban voces durante las transmisiones, voces que susurraban nombres, que contaban secretos que nadie debería saber, que revelaban pecados ocultos de los habitantes del pueblo. Lo más aterrador era que estas voces sonaban exactamente igual a las de personas que habían muerto años atrás. Mi padre comenzó a revisar el equipo. Todo parecía estar en orden desde un punto de vista técnico, pero había algo extraño en las lecturas. Las ondas de transmisión mostraban patrones que, según él, eran matemáticamente imposibles. Fue durante su tercera noche de trabajo cuando sucedió algo que no pudo explicar. Estaba solo en la estación, realizando pruebas de transmisión después de la medianoche, cuando la radio comenzó a transmitir por sí sola. La voz que salió de los altavoces
era la de una niña pequeña cantando una canción de cuna, pero había algo mal en la voz, como si estuviera distorsionada por algo más que la estática. La canción fue interrumpida por otra voz, esta vez de un hombre anciano que mi padre reconoció como don Guillermo, el antiguo alcalde del pueblo que había fallecido en 1985. «Ya vienen», dijo la voz. «Los que están debajo de la tierra están despertando. La frecuencia los está llamando. Debimos dejar la radio en silencio». Mi padre intentó apagar el equipo, pero nada funcionaba. Las perillas se movían solas. La estática aumentaba y disminuía como si alguien estuviera jugando con los controles. Y entonces, a través de la ventana de la cabina, vio algo que lo dejó paralizado. En la oscuridad del pueblo, las luces comenzaron a encenderse una por una, como si toda la población se hubiera despertado al mismo tiempo. Pero lo que vio en las calles no eran personas, al menos no completamente. Figuras pálidas caminaban por las calles, todas en dirección a la estación de radio. Sus movimientos eran erráticos, como si hubieran olvidado cómo caminar, y sus rostros eran los de los habitantes del pueblo que habían fallecido en los últimos 50 años. Don Ramón irrumpió en la cabina, pálido y temblando. «La frecuencia, Zrenia, la frecuencia los está trayendo de vuelta». Fue entonces cuando mi padre comprendió la terrible verdad. La radio no solo había estado transmitiendo señales, había estado transmitiendo en una frecuencia que resonaba con algo antiguo y terrible que yacía bajo el pueblo. Cada transmisión, cada palabra emitida durante años, había estado alimentando algo que ahora estaba despertando. Los equipos comenzaron a sobrecargarse, las luces parpadeaban y las voces en la radio se multiplicaron hasta convertirse en un coro de gritos y lamentos. A través de la ventana, mi padre vio que las figuras estaban cada vez más cerca, sus movimientos más frenéticos, sus formas cada vez menos humanas. Don Ramón sacó una vieja grabación de un cajón. «Esto es de la primera transmisión, en 1962», dijo. «Debemos destruirla. Es lo que los mantiene aquí». Mientras las figuras subían por la colina, mi padre y don Ramón trabajaron frenéticamente para destruir no solo la grabación, sino todo el equipo de transmisión. Las voces en la radio se volvieron más desesperadas, más amenazantes, como si supieran lo que estaban haciendo. En el momento en que el último equipo fue destruido, un silencio absoluto cayó sobre Vallehermoso. Las figuras en las calles se desvanecieron como niebla al amanecer, y las luces del pueblo se apagaron una por una. Mi padre y don Ramón sobrevivieron esa noche, pero la experiencia los cambió para siempre. La estación de radio nunca volvió a abrir, y Vallehermoso se convirtió en un pueblo aún más silencioso de lo que era antes. Hoy en día, si visitan Vallehermoso, encontrarán el edificio de la radio, abandonado en lo alto de la colina. Los habitantes no hablan de lo que sucedió aquella noche, y ninguna otra estación de radio ha sido instalada en el pueblo. Pero en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla de cierta manera, dicen que aún se puede escuchar una débil estática proveniente de radios que ni siquiera están enchufadas. Y si escuchan con atención, tal vez puedan oír voces susurrando en la estática, voces que cuentan secretos que deberían permanecer enterrados.